Buenas tardes, profesor. Bueno, vamos a hablar de la experticia. Ustedes habrán escuchado que hay algo que se llama experticia. Una experticia no es otra cosa sino una prueba pericial. Es un medio probatorio que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, el propósito? Consignar claramente la opinión de un experto en una ciencia, una técnica, arte u oficio acerca de uno o varios puntos concretos, específicos o genéricos, que resultan importantes de dilucidar en el proceso que se está llevando, en este caso el proceso penal, y sobre los cuales los abogados de las partes, el juez y la sociedad en general no poseen suficiente conocimiento. Es por eso que es necesario realizar un estudio pericial que lo realiza un experto, un conocedor de una materia, de un arte o de un oficio, debidamente capacitado, debidamente un estudioso del área, que va a explicar de manera técnica y científica lo que las partes quieren sobre un punto específico que se esté tratando en un caso penal o en un caso civil, en un caso judicial. De ahí surge la experticia. El fundamento legal de esa figura de la experticia está en el 225 del Código Orgánico Procesal Penal, que dice textualmente: el dictamen pericial deberá contener de manera clara y precisa el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, en el estado o el modo en que se halle, la relación detallada de los exámenes practicados, los resultados obtenidos y las conclusiones que se formulen respecto del peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de su ciencia o arte. Este dictamen pericial se presentará por escrito, debe ser suscrito y sellado suscrito por el experto que lo realizó, sin perjuicio del informe oral en la audiencia oral y pública. Es decir, no vale solamente con entregar la experticia de forma escrita, sino que luego el experto va a ser llamado ante la autoridad judicial, ante un juez que lo juramentará y explicará de manera oral a la audiencia todos los pormenores de esa experticia elaborada por él. ¿Cuáles son los objetivos de esa experticia? Primero, describir la evidencia estudiada. Debe describir, tomando en consideración el método deductivo, que va de lo general a lo particular, lo que se conoce como un reconocimiento técnico de la evidencia, si se trata de una evidencia, un elemento material, o de la persona que se está analizando, en el caso forense. Segundo, debe informar acerca de las bases científicas, técnicas o artísticas del concepto pericial. Es decir, en qué se basó científicamente, qué técnicas utilizó para poder analizar y llegar a concluir en ese dictamen pericial. Tercero, debe anunciar los métodos y las técnicas empleadas en el estudio realizado. ¿Qué métodos utilizó? Métodos de orientación, métodos de certeza, ¿sí? En el caso del laboratorio, métodos cristalográficos. En el caso de laboratorio químico, métodos eh, químicos a base de sustancias, reacciones, para poder llegar a una conclusión. Tercero, emitir las conclusiones obtenidas dictaminando la certeza o no de las mismas. Va a indicar si se trató de una prueba de certeza o de orientación, como resultado de haber aplicado el método científico al análisis de un asunto, de un objeto físico o de una evidencia biológica. Deben ser objetivas, cuantificables, medibles y repetibles. Todos esos análisis que él realiza, que el experto realiza. ¿Cuáles son las partes de la experticia? Bueno, leyendo el artículo 225 del COP, ahí nos indicó las partes. De todas maneras, vamos a verlas por detallado. Ahí habla, repasando el COP, el artículo 225,
habla que el dictamen pericial deberá contener de manera clara y precisa el motivo por el cual se practica. Entonces el motivo es una de las partes, la parte motiva. ¿Qué es la parte motiva? Ahí deja constancia el experto del motivo por el cual se practica. ¿Cuál será el motivo? Bueno, queremos saber si esta sustancia patologiza es hemática o no, si es sangre o no, si esta sustancia blanquecina es semen o no, si ese apéndice piloso es humano o es animal, si la huella corresponde a esta persona o no corresponde, si la marca de herramienta corresponde a esta herramienta o no. Ese es el motivo. ¿Qué se quiere hacer con esa experticia? ¿Qué se busca con esa experticia? La parte descriptiva viene a ser entonces la descripción de en este caso, el elemento material o evidencia, que es objeto del mismo, en el estado o el modo en que se encuentre. Entonces, lo que se conoce como conocimiento técnico de esa evidencia, que es una descripción que va de lo general a lo particular, método deductivo, donde se especifican las características generales de la expertise, de la evidencia, perdón, hasta llegar a las características individualizantes que la van a individualizar. Si, por ejemplo, estamos escribiendo una prenda de vestir tipo camisa, pues empezamos a decir que es una camisa de uso masculino, de uso femenino, talla grande, talla pequeña, con inscripción donde se lee tal, colores tal, si es natural o sintética, y ahí vamos desglosando hasta la parte particular, donde decimos que hay exhibe unas adherencias, unas manchas, con mecanismo de formación por contacto, salpicadura, de adentro hacia afuera, afuera hacia adentro, de color tal, de aspecto tal, presumiblemente hemáticas, presumiblemente seminal, dependiendo de lo que sea, y luego hasta lo más individualizante, la marca más individualizante que va pues, valga la redundancia, a individualizar esa evidencia, que va de lo general a lo particular. Y decimos si está en mal estado, si está en regular estado, el estado en que se encuentre. La parte positiva constituye la relación detallada de los exámenes practicados, de las operaciones técnicas, procedimientos, métodos, verificaciones y contrastaciones realizadas. Es decir, cada una de las técnicas que utiliza el experto las va a aplicar en la parte positiva. La parte concluyente, pues es donde se señala, ¿sí? Se señalan los resultados obtenidos y las conclusiones que nos dan esos resultados, ¿sí? Que se formulen respecto al peritaje realizado, conforme a los principios o reglas de la ciencia o arte, dependiendo de los resultados arrojados a través del estudio de la evidencia, pues vamos a llegar a una parte concluyente, donde el experto va a indicar un dictamen pericial, una conclusión. Características de este informe o dictamen pericial: debe ser claro, es decir, fácilmente entendible, ¿sí? Para alguien que no conozca sobre la materia, debe ser algo entendible. Preciso, es decir, ajustado a las necesidades del solicitante. Si el solicitante me solicita, valga la redundancia, buscar tierra en unos zapatos, pues el experto se va a abocar a buscar tierra en los zapatos. Claro, no quiere decir que va a desestimar otras evidencias de repente que pudiera conseguir. Ya hará otra experticia al respecto, pero en este caso se va a abocar a lo que le está pidiendo, al motivo de la experticia. Esas necesidades pues la va a plasmar el solicitante de la experticia en el oficio de solicitud. Fundamento, es decir, basado en principios científicos o técnicos admitidos por la comunidad científica. Ese es el fundamento. La experticia debe ser netamente científica, basado en una metodología científica, con ensayos, con pruebas, que pueden ser repetibles, pueden ser realizables por otro experto en otra oportunidad. Debe ser objetivo, es decir, que contemple un punto de vista objetivo y razonable, y no sea una simple declaración subjetiva o emocional de parte del experto. No, porque yo creo que no, o sea, tiene que explicar objetivamente, se trata de una sustancia, aspecto para los visos, es de naturaleza hemática,
pertenece a la especie humana y del grupo sanguíneo, tal. No puede decir o inventar cosas o sugerir cosas de manera subjetiva, ¿no? Debe ser informativo, es decir, capaz de transmitir a las personas que lo lean un mensaje suficientemente revelador de la verdad científica o técnica encontrada por el experto forense. Que informe, que informe no solamente al juez y a las partes, a todo un público que está esperando pues, un resultado que no sea enredado, que no sea complicado, sino que sea claro, informativo, objetivo. Bien escrito. Ese informe tiene que ser bien escrito, es decir, ajustado a las reglas de la gramática, la sintaxis, la ortografía, una buena ortografía. Es preferible, bueno, los informes periciales son tipeados, pero a veces es preferible tener letra fea, pero no tener mala ortografía. Bien presentado en cuanto a su organización lógica, formato ilustrativo, clase de papel, tipo de letra, debe ser pulcro, nítido, que facilite su lectura. Así debe ser un dictamen pericial. Características esas de la experticia. Bueno, toda experticia tiene que tener tres características esenciales. Debe ser lícita, útil y pertinente. Lícita, porque no debe existir prohibición legal de practicarla, debe ser apegada a la ley. Y los elementos probatorios, los elementos de convicción, no deben ser obtenidos mediante coacción, amenaza, engaño, violación de la privacidad, ni otros medios que menoscaben los derechos humanos y de las personas, los derechos fundamentales. Que no se viola ningún derecho a la hora de solicitar un medio de convicción o de haber colectado un medio de convicción, porque dejaría de ser lícito. Debe ser útil. Para que una experticia sea útil, debe servir y producir un provecho o un interés para el descubrimiento de la verdad. Y debe ser pertinente. ¿Por qué? Para que sea pertinente, debe referirse directa o indirectamente al objeto de investigación. Debe ser concerniente al hecho investigado. Pertinente al área o al hecho que estamos trabajando. La defensa de esa experticia. Es importante la declaración del experto y su presencia en el estrado, en el juicio, por cuanto es necesario someter la experticia al debate y discusión de las partes. Es el momento procesal denominado como juicio oral. Es el momento que se traba, como que dice la litis, y entonces empieza la contradicción. Es el principio de contradicción. Cuando el experto alega o responde las preguntas de las partes y el fiscal defiende al experto, lo mantiene y el defensor trata de tumbar los elementos que está indicando el experto, pero lo hace con fundamento, basado en su apreciación y en sus colaboraciones que puede obtener de un consultor técnico privado, donde la parte defensora se va a apoyar para poder debatir y poder eh, contradecir lo que el experto está afirmando. Todo esto para crear duda en el juez y este eh, pues cambie su decisión. La declaración del experto en juicio es fundamental porque vendría a clarificar ciertas dudas, ¿sí?, que pudiesen surgir en el debate y que no están explícitas en el informe pericial. Por ejemplo, aclarar algunos conceptos, preguntar acerca de una técnica, que explique qué técnica utilizó, qué se basó, qué métodos utilizó, aclarar términos utilizados como lenguaje técnico, que no es entendible por todo el mundo, sino que simplemente el experto debe como traducir ese lenguaje técnico para que sea entendible. Y aclarar los resultados y conclusiones, el cual puede versar sobre cualquier ciencia, arte u oficio. Con la comparecencia del experto en el juicio se da cumplimiento a los principios de oralidad, porque el experto pues va
a expresarse de manera oral ante un juez, ante un público, ahí se cumple el principio de oralidad. Principio de control, control de la prueba. Ahí las partes pues van a saber de qué se está hablando, qué prueba, si esa prueba está incorporada al juicio o no, al caso en concreto, a la causa, al expediente. En ese momento se controla la prueba. El principio de contradicción, bueno, lo alegado por las partes, lo que dice el fiscal que acusa, lo que alega el defensor que defiende, ¿sí? Todo tomando en cuenta la declaración del experto, que va a dar herramientas para que las partes pues, se agarren de ahí y entonces se dé la contradicción, el debate, la igualdad de las partes. Todos están por igual en el juicio oral. Cada quien expondrá sus razones y alegará y expresará sus alegatos. Y la inmediación, uno de los principios del juicio oral, donde pues se van a controvertir y se va a hablar acerca de un elemento probatorio importante para el caso que se investiga. Todos esos principios son la base del sistema acusatorio. Oralidad, control de la prueba, contradicción, igualdad de las partes e inmediación. Valoración de la experticia. ¿Quién le va a dar valor a la experticia como prueba? Porque la experticia es un medio de prueba, pero el que le va a dar valor como prueba va a ser el juez, que luego de apreciar a través del uso de la técnica de la sana crítica, que no es otra cosa sino las máximas experiencias, las reglas de la lógica y el conocimiento científico que tenga el juez, de acuerdo con la idoneidad científica y moral del perito, la confiabilidad que le da al experto al momento de desenvolverse en el juicio, al momento de contestar preguntas, al momento de fundamentar esas respuestas, eso le va a dar al juez, el juez va a valorar eso, va a decir, bueno, esta es una persona que sabe, esta persona sabe pero no me está explicando bien, o no sabe nada. El juez va a tomar entonces eso y va a darle valor a la experticia que a la vez versa sobre un elemento probatorio. Asimismo, las reglas de la lógica. El juez usará la lógica al momento de analizar y de valorar lo que dice el experto. Y el conocimiento científico, basado en el conocimiento científico del experto, que a través de su fundamento pues va a explicar y va a dejar claro cierta definición, cierto análisis, cierta conclusión sobre lo que se está dictaminando, sobre el dictamen pericial. Todo eso de acuerdo con la idoneidad científica y moral del perito. El perito o experto pues, va a tener que, va a tener o va a estar precedido de un historial, que va a decir que, bueno, que él ha hecho no sé cuántas experticias, que ha sido debidamente, se ha capacitado en el área, ¿sí? Que es un experto letrado, estudiado, que tiene títulos que le avalan su actividad como experto en el área específica, o por consiguiente que tiene mucho tiempo practicando ese tipo de análisis de experticias. Eso le va a dar credibilidad y le va a dar idoneidad científica y moral al experto. La claridad y exactitud de sus respuestas al momento de ser sometido a un interrogatorio con respecto al informe pericial o a la experticia, su comportamiento al responder, si lo hace con seguridad, si lo hace de manera insegura, si titubea, si queda mudo porque no sabe nada, todo eso lo va a valorar el juez. El grado de aceptación de los principios científicos, debe ser principios científicos que estén debidamente aceptados por la actualidad científica. Pueden ser principios científicos, técnicos o artísticos.
Acuérdense que pueden ser o un experto en una ciencia, o en un arte, o un oficio. Un cerrajero puede ser un experto en un juicio. ¿Por qué? Porque es experto en su arte, que es el arte de la cerrajería. Un soldador, un bombero, un médico. Nadie me digan que quedan 10 minutos por aquí. El tiempo pasa, pero volando. Profe, tengo una duda. Sí, Profe, volviendo al tema de los expertos, ¿qué puede pasar si a un juicio va un experto, pero no está certificado como tal? O sea, volviendo a la clase anterior, donde pues los funcionarios van, en el caso del CSPC, son trasladados a diferentes áreas, pero les enseñan más, ¿cómo sabemos si está certificado o no? O sea, como abogado defensor, en el caso de que llega el experto, pero el que lo pide es el juez, pues. Pero en el caso del abogado defensor, si no está certificado, se puede caer el procedimiento. bueno, el abogado defensor deberá utilizar estrategias para poder, o preguntar directamente en juicio, si es que se da el juicio, directamente al experto en qué grado de capacitación tiene, qué lo avala a él para decir, para afirmar una cosa o no. El defensor está en la obligación, en el del derecho, perdón, de solicitarle al experto sus credenciales y sus años de experiencia en la actividad sobre la cual se está expresando. Ah, ok, es que yo estuve en un juicio donde solamente el juez le pidió de que estuviese en el área de donde estaba haciéndose el peritaje, más nunca pidió la certificación y resulta que el funcionario no estaba certificado. Él aprendió, tenía su experiencia, pero más no tenía la certificación. Sé, no sé qué puede suceder ahí. Bueno, hay momentos en que la experiencia pues sustituye a la certificación, porque puede ser certificado o no. Recuerda que aquí en Venezuela no tenemos esa figura de certificación de expertos, pero lo que puede certificar a un experto es el tiempo que tenga realizando ese tipo de experticias. Eso lo hace experto. Ah, ok. No necesariamente tiene que ser certificado, con un certificado, un papel, sino que puede estar avalado por tantas experticias que ha realizado en tanto tiempo que ha elaborado repitiendo una cosa una y otra vez. Eso lo hace experto. Entonces hay expertos por experiencia y hay expertos certificados. Por Ah, ejemplo, ok, gracias. un médico es un experto certificado, pero un cerrajero no es certificado, pero tiene experiencia en cerrajería, porque tiene no sé cuánto tiempo, años, trabajando en el área de cerrajería. ¿Me explico? Sí, profe, Profesor, pero ya. profesor, disculpe, buenas tardes. Bueno, Pero tiene que ser, la experiencia sí la tiene que demostrar, ¿verdad? O claro, tampoco se tiene que demostrar. claro, sí, porque él tiene que decir, bueno, yo he realizado, pueden revisar en el laboratorio cuántas experticias yo he realizado, cuántos años Ok. tengo como experto en ese laboratorio. Eso es algo que se puede revisar, es revisable, sí, claro que sí. Es una manera de comprobarse. Claro, claro, claro que sí. Ok. Mire, aquí de repente el tiempo se me va a acabar, no sé en qué momento pasaron 40 minutos, pero si se acaba el tiempo, deme chance que yo me conecte otra vez, ¿no? Vale, claro que sí. Profesor, buenas tardes. Una pregunta. Siga, dígame. ¿En qué parte puedo ubicar el glosario, el material para el glosario? No, ahí sí forma parte, ahí sí, bueno, tiene que buscarlo, eso está, como le digo, Ok. eso está en el material de estudio, las guías que yo realicé y que Ah, ok. le subí a las plataformas, los videos que hemos hecho, los encuentros sincrónicos, los videos que están en el aula virtual, donde se explican las clases, de ahí puede sacar el glosario. Listo. Dale, profe. Gracias. Claro. Disculpe, profesor, ¿esa qué es la tercera actividad? Sí, la tercera actividad que es un glosario de términos Ok. criminalísticos. ¿Qué cantidad? Son 20, son 20. En 20 general, mínimo.
en el aula está explicado los Ah, detalles. ya está montado en el aula. Sí, eso va a ser Ok, gracias. entre mañana y el lunes. Perfecto, gracias. Son 20 nada más, ahí usted puede hacer lo que usted quiera, pero son 20. Por supuesto. Hay muchos términos criminalísticos. Sí, señor. Se cambió la actividad del mapa conceptual por esa actividad El glosario. del glosario. Lo que pasa es que no se ha actualizado lo que es el, el cuadro donde se señalan las actividades, el plan de evaluación, el plan de evaluación. Bueno, pero de repente ya a esta altura no hace falta el plan, Salio. Ya esta es la tercera actividad, ya está montada y quedaría una sola, ¿no? Sí, claro, queda este y queda luego el cuestionario, Sí, señor. que es un tipo de examen. Puede ser de 10 preguntas o 20 preguntas. ¿Qué fecha tiene pautada hacerlo? La última actividad. El 18, El 18. el 18, sí. O sea, el próximo sábado. Ajá, Ujú. correcto. Ok. Entonces, ¿por qué es importante la comparecencia oral del experto en el juicio oral? Porque su declaración vendría a clarificar ciertas dudas que pudiesen surgir en el debate, como por ejemplo aclarar algunos conceptos, técnicas, métodos, lenguaje técnico, ¿sí? Sobre los que basa su estudio y sobre los cuales concluye. Y bueno, ahí pues se están dando, ¿cómo es? Como digo, Profesor, seguimiento a los principios de oralidad, control, contradicción, igualdad de las partes y mediación. profesor, Ajá, no sé si me escucha. ¿Sí me escucha? sí le escucho. Fíjese, yo estuve también en un juicio donde el experto, el médico, Ajá, el patólogo, lo llevaron obviamente como experto y él daba la explicación. Pero lo que me dio suspicacia en ese sentido, cuando, bueno, no era abogado ni nada, pero yo decía como que está mal, porque él empezó a dar una explicación más bien como de balística, de triangulación y aún así el defensor no hizo ninguna objeción con respecto a eso. Yo vi que las preguntas hacia él, obviamente él tenía que explicar era la razón de la muerte y qué fue lo que pasó al recibir el tiro la persona, cuál fue el motivo, la causa de la muerte. Pero claro. que él empezó a dar una explicación, inclusive hasta pidió una pizarra para hacer lo que hacen los expertos balísticos, que la caída, cómo iba, cuál fue la Claro, triangulación, dónde estaba ubicado. ¿Ah? lo que pasa es lo Ujú. siguiente, ellos pueden de repente indicar cómo fue la trayectoria intraorgánica de ese proyectil. Claro, eso sí, Él por puede supuesto. decir, no, el proyectil entró aquí y salió por acá, y Ujú. en el recorrido Claro, interesó el pulmón, el hígado, el páncreas, pan, y la causa de la claro. muerte es shock hipovolémico producto del choque del proyectil con el corazón. Inclusive, a mí me sorprendió una pregunta que hace uno de los abogados, el fiscal, y dice que a qué tipo de arma pertenecía. Y él se atrevió a decir en ese momento, sí, 9 milímetros, que normalmente lo usan los organismos de seguridad y tal, y tal, y tal. Porque el juicio era a un miembro de un organismo de seguridad. Claro, él puede de repente dar esa opinión, pero si colectó el proyectil, si de repente colectó el Ujú. proyectil, puede decir, bueno, sí, era un calibre, pero no meterse en esa parte porque eso es la parte balística. Por supuesto. Pues Ahí le faltó ahí al voy. defensor, pues, o sea, hacer valer su condición y decir y objetar. Oye, van, se está Claro. pronunciando sobre aspectos que no son inherentes a su De, estudio, a su rama. así, a la experiencia, a lo experto que es él. Claro, la actividad. Lo que pasa es que ahí ya entonces ahí se da entonces una declaración subjetiva. Subjetiva, sí. No debe ser, no Sí, debe porque ser. inclusive él lo dijo de esta manera, bueno, es un 9 milímetros que normalmente es utilizada por los órganos de seguridad del Estado. Y una broma. Bueno, yo solamente escuché lo que estaba diciendo allí en el momento. Bueno, pero es que Y el defensor pues no hizo nada no, en ahí ese sí, momento. ahí le faltó al defensor Sí, le hacer faltó. valer su condición porque ya va, objeción. No tiene por qué ¿cómo es? Alegar o decir que
que ese calibre lo usan porque también lo usan los choros usan 9 milímetros. Claro, esa misma respuesta la doy yo, porque no solamente un órgano de seguridad, lamentablemente hay delincuentes que poseen un arma tal cual, inclusive poseen armas que pertenecen al organismo de seguridad. Ajá, adelante, ¿qué más? ¿Quiere preguntar algo relacionado con lo que acabamos de ver? El único, usted nos indicaba que el único que podría dar la valoración de la experticia era el juez. O sea, él es el único que está facultado legalmente para eso. Sí, porque recuerda que el elemento, el indicio, cuando el investigador consigue el elemento material en el sitio de suceso, o la evidencia, él debe colectarlo y debe someterlo primero a un manual de cadena de custodia. Luego debe ser sometido a un análisis a través de una experticia. Pero hasta ahí eso tiene un valor, si se quiere, como medio de prueba, que es la experticia. Sería esto el documento, ¿sí? Suscrito por el experto, donde indica el dictamen pericial, el análisis de esa evidencia. Pero hasta ahí es un elemento de convicción, que se transforma luego en prueba, le da el valor de prueba el juez al momento de valorarlo en el juicio oral y público. En qué se basa el juez para dar aquella valoración o dar una determinación? Bueno, como bien lo dije, o creo que como que no estabas cuando yo expliqué, él se basa Ajá. en la sana crítica. La sana crítica. Primero tiene que ser que ese elemento de convicción tiene que ser a veces obtenido de manera lícita. ¿Qué pasó? Claro. ¿Me escuchan? Sí, Sí, yo le perfecto. copio. Lícita, útil, pertinente. Exacto, exacto. Y además de eso, el juez va a valorar la prueba tomando en cuenta la técnica de la sana crítica, que se basa en las máximas experiencias, ¿sí? Las reglas de la lógica Sí. y el conocimiento científico. Máximas experiencias, reglas de la lógica y conocimiento científico. Por ejemplo, la regla de la lógica me dicen que el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Ok. Eso me lo da la máxima experiencia y las reglas de la lógica. El juez debe saber eso. Entonces, mal fuera, no pudiera decir un experto que eso no ocurre. Entonces, basado en esa técnica de la sana crítica, el juez le va a dar valoración a la experticia. Cuando el experto emita un dictamen pericial sobre una sustancia, sobre un elemento material, sobre una trayectoria, sobre cualquier estudio criminalístico, tiene que tener esas tres cosas: máxima experiencia, ¿sí? Reglas de la lógica y conocimiento científico. Por ejemplo, se está discutiendo de repente en un caso que ocurrió en horas de la noche, en un sitio donde no había una luz artificial, y entonces alguien puede decir, no, que yo vi cuando aquella persona le asestó un golpe en la cabeza, en el ojo derecho. ¿A cuánta distancia estaba usted? No, yo estaba como a 100 metros. Entonces, ¿qué me dicen las reglas de la lógica? A 100 metros. Una persona muy difícilmente va a poder apreciar en qué ojo le dieron el golpe a otra persona que está a 100 metros y que no hay luz en horas de la noche. ¿Sí me explico? Claro. Todo eso La lógica lo dice, o sea, sí, ahorita no lo dice, no da. no da para los que están en sí, señor. Exacto. Y O sea, que el juez pudiese determinar sin lugar una experticia. Si no, para él, la experticia es necesaria porque la experticia te va a decir, por ejemplo, en una reconstrucción de hecho, se va a aclarar ese caso que le estoy diciendo, ¿sí? Y resulta que también tiene que haber un estudio a través de una pericia, una experticia que se le hace a una persona, un médico forense, al evaluar médicamente a la persona, hacer una evaluación médica. Va a decir, no, pero es que el golpe lo tiene en el ojo, no lo tiene en el ojo, lo tiene en la cabeza. Pero aquel dijo que fue en el ojo. O sea,
¿sí? Una cosa Sí, está de la otra, una cosa se concatena con la otra. Por eso es importante, ¿cómo es? El juez tiene que valerse de todo y tiene que comprobar científicamente lo que las partes dicen, lo que las partes alegan. Todo tiene que tener comprobación científica. Porque si se señala a alguien como violador, bueno, compruébame que yo fui el que violé. Ah, se consiguió apéndices suyos pilosos púbicos en la cama. ¿Qué hacen sus apéndices pilosos ahí? Ah, bueno. Se consiguió muestra seminal que corresponde a su ADN. Ah, bueno, ahí no tiene excusa, no tiene pataleo, como que dice. ¿Eh? Pero se comprobó científicamente que estuve. Si no me comprueba nada, yo no violé a nadie. Así sea el violador más violador del mundo, ¿no? sí, señor. Tiene que haber siempre una comprobación, tiene que haber una vinculación, tiene que haber el rastro de esa persona, tiene que haber el fluido, el apéndice piloso, lo que me comprueba que él estuvo ahí, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Todo bien? Chévere. Todo bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué más? Y bueno, y la declaración del experto en el juicio es fundamental, porque si no la experticia no tiene validez, porque el juez no la va a poder valorar. Debe Claro. estar el experto presente. No puede valorarse una experticia simplemente con leerla. De hecho, si el caso de que Una pregunta. disculpe, para terminar esta parte, de caso de que el Ok. que suscribió la experticia no puede estar presente en el juicio por cualquier razón, pueden llamar a un intérprete, o sea, a otro experto en la materia que suscribe el, el experto que no se puede presentar. Y puede avalar las técnicas que él utilizó, mas no puede decir él por qué le dio positivo o negativo. ¿Me explico? Él le van a, Solo decir el procedimiento que aplicó el técnico anterior que no estuvo presente. es correcto. Solamente avalar esta técnica que utilizó él, cómo se hace, si es para eso, sí es para eso, se hace así asado, ok. Conclusión, la conclusión es, de acuerdo a la técnica, sí, se concluye tal cosa. ¿Quiere decir que lo que analizó es sangre? Bueno, según la técnica, sí, pero no puede O hacer, no puede lo hacer, que llamamos ajá, confirmar. confirmar, ajá, confirmar o corroborar el dictamen pericial para darle una validez ante el juez. Ok. Activa el micrófono, bueno. Eso es, eso es. ¿Me Así, escucha? sí, le escucho. Doctor, en cuanto, por ejemplo, en un juicio que se presente gente testigos falsos, y entonces el juez va valorando las pruebas y lo puede tratar por la cuestión la técnica, la lógica, que no le van a dar, entonces pueden llevar al testigo que demuestre que es falso. ¿Es así? Claro, claro, porque es que el mismo procedimiento lo va diciendo, es más, hay las técnicas de interrogatorio, las técnicas de interrogatorio para saber si una persona está mintiendo o no. Y también ahí se puede someter a pruebas psicológicas para saber si es creíble lo que dice o no. Incluso ahorita vi un caso en fiscalía donde hay una víctima de violación, supuesta violación, que al parecer no es tal violación. ¿Por qué? Porque la juez se dio cuenta al momento de que ella declara ante el juez, porque el imputado puede, perdón, la víctima puede declarar ante el juez, y entonces vio que lo que decía ella no era creíble, y entonces le mandó a hacer una prueba psiquiátrica, psicológica, perdón, psiquiátrica una cosa, psicológica es otra. Creo que una prueba psiquiátrica donde se va a determinar si es una prueba no sé exactamente cómo es que se denomina, pero es para saber la credibilidad
la credibilidad de lo que ella declara con respecto a la violación supuestamente a que fue sometida. Ajá, pero en el examen sí se le detectó algo, en el examen vaginal. Esa otra cosa que no está muy claro. Claro, ¿qué edad? Me imagino que una persona adulta, ¿sí? Sí, no, es una menor de edad, es una adolescente. Es Ah, adolescente. un adolescente. Sí, pero una adolescente que tiene vida, que ya tiene vida sexual. Tiene vida sexual, sí. Sí, pero entonces Oh, la juez vio algo en ella que no le cuadra, como dice, y le mandó a hacer esa prueba. De hecho, surgió una enfermedad venérea, imagínese usted. que la tiene ella. Entonces, eso da mucho que, o sea, quiere decir que la supuesta violación de repente no fue así, sino que hay otras circunstancias por las cuales la llevaron ¿sabe que ahora la mujer está muy empoderada con la cuestión de la ley, De la ley que la protege? Entonces la ley de violencia de la género, palabra de sí. la mujer contra la del hombre, pero es que no solamente, no todo el tiempo la mujer tiene la razón. Por eso es que hay No, un... es que se basa, o sea, se basa, o sea, se apoya mucho en esa ley para poder, incluso a veces amedrantar al hombre. O sea, ¿en qué sentido? Si tú me dejas, voy a decir esto, que lo voy a denunciar. Simplemente a veces quieren utilizar dicha ley para poderlo tener al lado de la persona, de la mujer. Sí, sí, entonces ahí es donde entra la criminalística, Ok, claro. ¿ves? Eso es lo importante, eso es lo bonito de eso. Bueno, yo pienso que con esto, pues, y ya que usted nos aclaró los puntos sobre las dos evaluaciones que hacen falta, bueno, yo no la había visto en el aula, voy a ingresar ahorita al aula y me dice que hay chance de subir eso hasta el martes, ¿no? La tercera actividad, el glosario. El glosario es los días, mañana domingo 12 y el lunes 13. Hasta, Ah, ok, hasta el lunes. Sí, el lunes hasta el lunes en la noche, ¿verdad? Hasta a última hora. las 23:59. Perfecto, me Y parece muy bien. desde ahora hasta las 12, desde ahora a las 12 de la noche, que es donde Sí, empieza, señor. empieza el, Hasta el lunes en la noche y el sábado se realizaría el cuestionario, la prueba. el cuestionario. Cualquier cosa que se cambie, Usted nos indica por el grupo. yo le indico por el grupo, esté pendiente en el grupo y pendiente en el aula, porque hay gente como que se olvida del aula, y en el aula uno deja, no sé si, Información. no sé si yo cuando coloco esos avisos le llegan a sus correos. A mi correo no llega ningún aviso informándome de nada de... Qué raro, porque yo Sí, voy a, igualmente, no llegan, no tengo en el correo información suya. es raro porque yo cuando coloco ese mensaje me dice que eso va a ir al correo. Voy a preguntar eso ahora. Yo también voy a verificar el correo para ver si llega la información y le aviso por el grupo, doctor. Claro, los correos también ustedes tienen que tenerlos ya, o sea, tienen que tenerlos, ¿cómo es? No, es que incluso el correo, por ejemplo, el Gmail, yo lo tengo configurado en el celular. Mañana llega cualquier correo, enseguida da un aviso en el celular que tengo un correo nuevo en bandeja de entrada. O sea, ¿sí me entiendes? Claro, claro, Esto claro, es en línea. claro, pero yo voy a consultar eso, ahorita que estoy acá, voy a consultar eso aquí con la parte técnica, a ver qué me dice. Perfecto, profesor. Que yo veo Muchísimas que gracias. escribo por ahí, Y pero lo yo otro, pareciera que como que no llega. Entonces mejor me voy al, profe, al grupo, al grupo. Así es. profe, podemos también volver a dejar el correo nuevamente al grupo. Sí, claro, 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 de todas maneras yo voy a consultar. Por favor. Eh, Estamos en comunicación por el grupo, profe. Bueno, entonces, Doctor, yo no tengo ahorita más preguntas. Muy agradecido por habernos dado hoy la charla. Y bueno, estamos en comunicación. cómo no, gracias y bueno, espero que haya sido de provecho y que pues que me hayan entendido. Bueno, Bueno, doctor, muchas gracias. Feliz tarde, amigos. feliz tarde, feliz fin de semana y bueno, hasta luego.